Gestión pública, tema número 1. ¿Qué nos dice la gestión pública? Gestión pública. Ya siempre con las atenciones del caso, porque en el transcurso de la clase yo tengo no la característica de hacer preguntas, a ver si el alumno me está entendiendo o me está escuchando. ¿Ya? Gestión pública, su nombre mismo lo indica. Gestión pública pertenece a lo que es el Estado, ¿no? Lo que es la función propia del Estado o del gobierno hacia la sociedad. Puede ser de repente un alcalde, presidente regional, puede ser un juez, el Poder Judicial, la policía, puede ser de repente una institución como, por ejemplo, el CEN, Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía. O sea, ¿cómo trabajan? ¿Cómo gestionan ellos? ¿Cómo es su política de trabajo con los ciudadanos o los pobladores? Un ejemplo. Municipio. ¿Cuál será su gestión? ¿Cómo gestionan ellos? ¿Cómo gestionan ellos? ¿No? Posibilidades de satisfacer las aspiraciones y necesidades de la población. ¿Cuál es su gestión pública? ¿Qué hacen ellos para que la población viva tranquila, tenga sus necesidades básicas, o de repente alguna emergencia? ¿Cómo gestionan ellos la municipalidad? ¿Cómo gestionan ellos su trabajo en bien de la sociedad? Vamos a suponer una inundación. ¿Cuál será la gestión del municipio? De repente coordinar con el presidente regional, de repente hacer una cruzada, de repente pedir apoyo a otros países o a otros gobiernos regionales, o de repente al mismo presidente de la República. Esa es gestión pública. Más, por ejemplo, al Poder Judicial. A realizar, por ejemplo, Poder Judicial, de repente, la acción de herederos. Es decir, falleció mi papá, falleció mi mamá, y vengo a reclamar los derechos que como hija o como hijo me asisten. O sea, lo que me corresponde. Aquí el Poder Judicial tiene que decir, ya muy bien. Usted la hija mayor, usted la hija menor, ¿sí? ¿Qué documentos tiene, qué atestigo, qué acredite que usted la hija? O sea, esa es gestión. ¿Cómo atiende el Poder Judicial ante los casos, ante los problemas que tienen los ciudadanos? ¿Cómo atiende un municipio? Con el ejemplo que les he dado. Esa es gestión pública, ¿ya? Gestión pública. Tenemos acá perspectivas. Perspectivas desde la producción y desde, acá, a ver, el ámbito jurídico. ¿Qué dice acá? Perspectivas de la gestión pública, a ver, ¿sí? Desde la producción. Es decir, el gobierno realiza una gestión pública porque es el Estado. ¿Qué es lo que hace el gobierno para la producción? ¿Apoya o no apoya? ¿Ayuda o no ayuda? Un ejemplo. Hubo el problema del paro agrario, que bien saben, de los trabajadores. Nos pagan muy poco, muchas horas nos trabajan, nos hacen trabajar, perdón, tenemos que pagar nuestro desayuno, nuestro almuerzo. Acabo. ¿Qué hace el Estado ante la producción? O sea, ¿qué hace el Estado ante sus trabajadores? Que producen y producen y producen. Les ha hecho caso, les ha favorecido, han conversado con las empresas agroexportadoras. Sí, señores, hay que pagarle el salario que merece. Sí, hay que ponerle todas las necesidades básicas que necesitan, desayuno, almuerzo y cena, movilidad. ¿Hace eso? ¿Respeta esos derechos? Participa el Estado en la producción que realizan su población o sus trabajadores. De repente, el Estado dice, no, a ver, salud, ahí está, por ejemplo, salud. ¿Qué está haciendo el Estado sobre salud? ¿No? Los médicos, los técnicos, los enfermeros hacen todo lo posible hasta se han muerto, miren ustedes. Pero ¿cuál es su trabajo de ellos? El servicio, o sea, la producción sanitaria. ¿Cómo estamos en hospitales? ¿Cómo están los servicios médicos? ¿Hay medicina en hospitales? ¿Hay camas para los enfermos? ¿Hay personal para que atiendan a los enfermos? Esa es la producción. ¿Qué está haciendo el Estado en salud? En los hospitales. ¿No? ¿Para qué? Para que exista una atención digna. Una atención verdaderamente de respeto.
¿Cómo puede ser justo que un enfermo esté durmiendo en la vereda? O perdón, lo tenga atendiendo en la vereda del hospital porque no hay camas. ¿Cómo puede ser justo esto? O sea, ¿qué hace? ¿Cómo la gestión pública del gobierno regional o el presidente de la República ante, por ejemplo, la producción sanitaria? No podemos estar pasando. Miren, no es solamente el Perú, es en el mundo. Inclusive esta es una lección para darnos cuenta en el grave error o falta de olvido que están en salud todos los gobiernos. Esa gestión pública, ¿cómo está? ¿Qué han gestionado todos los presidentes en todos los países hasta esta pandemia? ¿Qué han gestionado? En el Perú no. ¿Cuántos hospitales han construido los presidentes? Para decir que ahora nos faltan hospitales. ¿Ah? ¿Cuántos presidentes han pasado en el Perú? Para que digan, por ejemplo, que no tenemos medicinas. ¿Cuántos presidentes han pasado para decir, no, nos faltan doctores? No faltan enfermos, que a ese extremo estamos. Ahí está la producción sanitaria de jóvenes, señoritas. Ahí está. Esa es una perspectiva de gestión pública. En el ámbito jurídico. Jurídico es ley. Jurídico es ley. Miren el problema nomás de la delincuencia. ¿Cómo estamos? En pandemia, asaltos, robos, asesinatos. Miren, extorsión. Extorsión, miren ustedes. Un policía detiene a un delincuente, el delincuente hace uso de su arma, o sea, le dispara, el policía se defiende. Murió el delincuente. El policía es procesado. Miren cómo estamos en las leyes. Miren esa gestión pública del Estado. Que el policía lo denuncia. Tanto es la denuncia que al final termina preso. Miren esa gestión pública, cómo se desarrolla en el Perú, de repente en otros países, que aquel que quiere poner orden, que aquel que quiere combatir la delincuencia, termina preso. Esa es una buena gestión pública. Por eso, jóvenes señoritas, que van a ser futuros empresarios, administradores, trabajadores, fíjense la realidad que existe en nuestro país. Miren lo que viene existiendo en nuestro país en cuanto a la salud pública, en cuanto a la gestión pública, en cuanto a las leyes como gestión pública. ¿Por qué no decimos, no? ¿Por qué no gestionamos, o por qué los congresistas no crean leyes donde de una sola vez se ponga coto a la delincuencia, por ejemplo? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué leyes, por ejemplo, aquel que delinque 1, 2, 3 veces? Cadena perpetua para que no salga. ¿Me entienden? Y sin mucho apuro, ya pues, que se ponga a hacer trabajo público. Pues. ¿Cómo puede ser justo? Díganme ustedes. Gestión pública. ¿Hasta cuándo? No se hace, por ejemplo, leyes a favor de la sociedad, a favor de las autoridades. ¿Me entienden? Eso es lo que viene sucediendo en cuanto a gestión pública. La función. La función pública, miren acá. La función pública. ¿Cómo funciona? ¿Cómo será? Antes, por ejemplo, uno iba, a ver, en salud, una trabajadora en salud, de cualquier empresa, iba y presentaba sus papeles pre-post-natal, es decir, mujeres gestantes. Función pública. ¿Cómo funciona el Estado ante una mujer que está gestando, que va a dar a luz? ¿Qué hace? ¿Saben qué? Descanso médico. Listo, muy bien. Tiene descanso médico. ¿Y cuándo le van a pagar los días que no trabaja? Pre y post. Necesito este documento. Necesito el otro. Que venga la otra semana. Que no hay presupuesto. Que está en tal despacho. O sea, la función pública, ¿cómo es ante sus trabajadores? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da la función pública ante sus trabajadores? ¿De esa manera se desarrolla? No puede ser. No puede ser. ¿Cuánto, por ejemplo, ahora ya que por la pandemia los han recogido y están, por ejemplo, en la plaza de Hacho, esas personas que no tenían familiares estaban abandonados en las calles, que eran riesgo alto ante el contagio de COVID, ya se hubieran muerto los pobrecitos.
Los han recogido y los han llevado a la Plaza de Toros. Ahí han hecho como un albergue para personas abandonadas. ¿Sí? Ahí. ¿Qué han hecho? Desayuno, almuerzo y cena y cuidado sanitario. Muy bien. ¿Y por qué han esperado la pandemia? ¿Por qué no lo han hecho antes? Esa es una función pública de acuerdo a la necesidad de la sociedad. No hay que esperar que suceda algo, que ocurra algo, para recién hacer cumplir una función pública de parte de las autoridades. Eso sí, ¿cuántas autoridades? Alcaldes han sido reelectos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta 5 veces en un distrito, porque la población lo quiere, porque la población lo necesita, porque ha cumplido con las aspiraciones de ese pueblo. ¿Sí? Función pública. Pero sin embargo hay otros que 1, 2, 3, hasta 5 veces alcalde, y ya no han servido a la población, sino se han servido del cargo público, de la función pública para enriquecerse. ¿Y cómo están ahora? Procesados o encarcelados. O otro caso, prófugos. ¿Esa es la función pública que debe darse en una sociedad? No, no debe ser así. Por eso, la función pública es prestar servicio a la sociedad. Ayudar a la sociedad. En todos sus niveles. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres. Esa es la función pública. Desde el lugar que le toca corresponder o realizar un trabajo. Si eres juez, si eres autoridad edilicia, o sea, de un municipio, o si eres miembro de la policía. ¿Cuánto, por ejemplo, función pública? ¿Cuánto, por ejemplo? Miro las noticias, ustedes creo que se darán cuenta también. Noticias donde miembros de la policía, infragante, cobrando, cometiendo asaltos, procesados, presos, separados del cargo, o retirados del cargo, cesados del cargo. ¿Qué función pública realiza? ¿Hay ética en su trabajo? Moralmente, ¿cómo sale? Profesionalmente, cero, como se dice. Entonces, esa es la función pública. Debe corresponder, debe darse en acorde, una vez más, a las aspiraciones y necesidades de la población. No valerse del cargo, no valerse de la función pública. ¿Ya? ¿Por qué es importante la función pública? Porque ahí debe existir personal profesional, es decir, personas que conozcan su trabajo, no improvisar, no improvisar. ¿Cuántas personas se han quejado? Yo he visto ahora último de que una fiscal, una jueza fiscal o jueza, creo que ha sido jueza, creo, en el Poder Judicial ha dejado libre como a 9 policías que habían sustraído droga de una intervención que habían hecho y se habían apropiado de esa droga y la comenzaron a negociar al mercado negro. Entonces, ¿cuál es la función pública que dice? Esa jueza no era licenciada, no tenía título. O sea, si no comete esa falta, no se dan cuenta que ese personal profesional no era idóneo para el cargo, o sea, no era para el cargo. O sea, para que exista una buena función pública, debe existir un personal que conozca de su trabajo, que sea un profesional del cargo que desempeñe, no engañar ni sorprender. Brazo ejecutor del gobierno es cierto. Todos los funcionarios públicos realizan los trabajos que encomienda el presidente de la República. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la ministra de Salud? A ver, voy a hacer una preguntita. Brazo ejecutor del gobierno. Estamos hablando de los funcionarios públicos, función pública. A ver, ¿me están escuchando? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alumnos. Tengo 10 alumnos. Voy a preguntar, ¿cuál fue el problema de una funcionaria pública en salud? Yo voy a preguntar, ¿ya? Voy a preguntar. Acá está Katia Márquez, Jorge Hernández, Daisy Pecho, Geraldine Uriondo, Ketty Reinaga Pariona, María Ibarra, Alexis Rivera, Alejandro Puría, Eric Hernández y André Albites. ¿Sí? A ver. ¿Ya tienen delegado o delegada? ¿Tienen?
Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? Sí, profesor. Sí, el delegado o delegada, ¿quién es? Yo, profesor. Apellido. Hecho Rodríguez, Daisy. ¿Puedes repetir tu apellido? Hecho Rodríguez, Daisy. Ah, ya. Daisy Rodríguez. Pecho Rodríguez. Sí, Pecho Rodríguez. Ya, muy bien, Daisy. Delegada. Delegada. Muy bien. A ver, Pecho, dame un número del 1 al 10. Dame un número del 1 al 10. 7. 7. Me estoy refiriendo a Alexis Rivera. Alexis. Alexis Rivera. ¿No está? A ver si es cierto. Alexis Rivera tiene apagado su audio, tiene apagado su cámara. Delegada, Sí, profesor. que conste que estoy llamando a Alexis Rivera y no está presente en la clase, a pesar de las Hola, recomendaciones. profesor, buenas noches. Dame otro número. 8. 8. Alejandro Purilla. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está Alejandro? ¿Qué tal? Una preguntita y todos presten atención. Estamos hablando de importancia en la función pública. Purilla, escúchame. Dice que los funcionarios públicos son el brazo ejecutor del gobierno. O sea, vienen a hacer lo que ejecutan, lo que el gobierno quiere que ellos realicen, o sea, cumplen las órdenes. ¿Me entienden? La pregunta es la siguiente. Si los funcionarios públicos son los que cumplen las órdenes del presidente, o el presidente del Consejo de Ministros, o el acuerdo del Consejo de Ministros, ¿qué es lo que hizo ahora último que le costó la renuncia del cargo de la ministra de Salud, Pilar Macetti? ¿Qué cosa cometió? ¿Cuál fue su falta como funcionaria pública? Le estoy preguntando a Purilla. ¿Cuál fue su error? Pues, si ¿Cuál no me fue su equivoco, falta? Purilla. sobre las vacunas, profesor, sobre las vacunas creo que Ya. se vacunaron en secreto algunos Listo, muy bien, funcionarios, ya. ministros y... Muy bien, por ahí vamos. Eso quería. Era sobre las vacunas. Ella era ministra de Salud. Y ella tenía pleno conocimiento cómo se desenvolvía la vacunación, o las pruebas clínicas, o los ensayos clínicos. De tal manera que ella como ministra dice, yo no sabía. Pero sin embargo, se vacunó. Como funcionaria pública que el gobierno le dio la facultad, la confianza de ministra de Salud, cometió esa falta. ¿Cómo queda la función pública en salud? ¿Cómo queda? Mal vista, desprestigiada, sin ética, sin moral, críticas, hasta van a ser procesadas. O sea, eso es el brazo ejecutor, o sea, los cargos públicos que el gobierno les da ¿para qué? Para que ellos realicen una función pública de acuerdo a las necesidades de la población. Y mire lo que sucede, mire lo que pasó. ¿No? Incumpliendo a su deber moral, ético y profesional, cometió esa falta, se vacunó en reserva. Esa es la función pública en el Perú. Satisfacer la necesidad de los ciudadanos es lo que están haciendo ahorita. Sector salud. Llegan vacunas, se están vacunando. Hasta ahí vamos bien. Tomar decisiones en base a las leyes, lógico. Dice, a ver, ¿a quién vacunamos primero? En otros países están vacunando primero a los ancianos, o sea, a los adultos mayores. En otros países. En otros dicen, no, ¿sabe qué? Primero salud, porque ellos están al frente, no se enferman, ellos se vayan a contagiar. ¿Cuántas personas han perdido la vida? Una enfermera se contagió, fue a su casa, contagió a su esposo, sus hijos, todos desaparecieron, muertos. Dice, no, sí, para mí la ley debe ser primero lo del sector salud. Muy bien. En otros países han dado la vuelta. Primero los ancianos y después salud. ¿Qué ha hecho el Perú? Primero salud, la Fuerza Armada, escúcheme, mire, y en paralelo
no estaban considerados los adultos y los han incluido. Están llegando vacunas y están vacunando en paralelo, o sea, a doble línea, van vacunando. O sea, se están respetando las leyes. Sí es cierto. ¿Por qué? Los integrantes de la familia salimos a la calle, regresamos, encontramos al papá o al abuelito, y de repente tenemos el virus. Y como ellos tienen ya sus defensas muy bajas, están expuestos al contagio y al riesgo, ¿no? Entonces, muy buenas decisiones en cuanto a la función pública, muy buenas. Normativa jurídica es la que se viene haciendo ahora, por ejemplo. Llegan vacunas, vigilancia, control, y aquel que comete una falta, procesado. No puede estarse valiendo de los cargos públicos para aprovecharse de la vacuna, no puede ser. ¿Me entienden? Garantizar un desarrollo local, regional y nacional, ¿cierto? Esta semana que viene, ya el ministro de Salud, acabo de escuchar una conferencia de prensa, no sé si ustedes también, que van a derivar ya las vacunas a los gobiernos regionales para vacunar a los adultos mayores. ¡Qué bien! Muy bien. A los gobiernos regionales para vacunar a los adultos mayores. Y van a hacer en base a los datos de la RENIEC, o sea, donde uno está controladito, quiénes son los que votan, los que no votan, ahí está, en ese padrón. Muy bien. La función pública debe ser eficaz o eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Si tú vas a hacer un trámite, que no te van a dar mucha vuelta. Bien, ven el lunes, pero el lunes anda para que ya te resuelvan, ¿no? Ah, no, falta tal firma, que está en tal despacho, que no ha venido el personal. Esa no es una función pública eficaz o eficiente. Eficaz y eficiente es la que se realiza en menor tiempo y resultados positivos. Se logra lo que uno quiere. La función pública es a cuántas vueltas te hace dar. Muchos dicen, no, ¿para qué, güey? Más es el tiempo que voy a perder que lo que voy a ganar. Siempre he escuchado decir, eso es la función pública, ¿no? ¿Seguimos? Objetivo de la función pública. Dice que los objetivos frente a los recursos humanos y frente a la institución. ¿Quiénes son los recursos humanos? Trabajadores. En una empresa, casi el Perú tiene muy pocas empresas públicas porque todas han sido privatizadas, debe velar por sus trabajadores. En este caso, mira, se dice que vuelvan ya los profesores a clase. Así está la novedad. En el próximo lote que viene, los profesores van a ser vacunados. Nosotros somos trabajadores, somos recursos humanos de la función pública. Pero nosotros podemos volver. Y la pregunta, vacunados, ¿no es cierto? Porque dice que ya viene la vacuna por los profesores. ¿Y los alumnos? ¿Cree que sea correcto que los profesores lleguen a una institución educativa, a un colegio, a un instituto, a una universidad vacunados? Y los alumnos, ¿no? No es justo eso. Yo no, o sea, una función pública que esté en un desnivel. Vacunan a los profesores, vacunan a los alumnos. Listo. Todos vamos sin riesgo, vamos con garantía, con protección. Esos son los objetivos de la función pública. Frente a la institución, acá está. Por ejemplo, de una vez que se vacunen a todo el sector salud, la institución, o sea, los hospitales, ya pueden trabajar, ya pueden realizar un trabajo al 100% bueno. La Fuerza Armada vacunada ya puede salir a la calle y poner orden, realizar un trabajo 100% bueno. O sea, la función pública, si cumple con ese proyecto de vacunación en su primera fase, yo creo que ya podemos hablar de una sociedad protegida, de una sociedad con garantía para realizar su trabajo. Estamos hablando de los recursos humanos, que son los que trabajan para el Estado, y las instituciones públicas, los que trabajan también para el Estado. Función pública. Reto de la función pública. La función pública tiene dos facetas. Una antigua llamada tradicional y la moderna que es la actual. ¿Listo? Reto de la función pública. La tradicional que es la antigua y la moderna que es la actual. La tradicional, la antigua, ¿qué es lo que ha hecho ya que uno la vaya dejando poco a poco? La tecnología. Los profesores, por ejemplo, miren lo que estamos ahora. Si no existiera, por ejemplo, la tecnología, como lo tenemos ahora, una laptop, una computadora, y dictar clases, no tuviéramos esa oportunidad de la tecnología que nos brinda, estamos hablando de la función pública moderna. ¿Qué sería? Antes, por ejemplo, si hubiera existido una pandemia,
y no hubiera la tecnología como para poder trabajar de una laptop, trabajo remoto, trabajo virtual, ¿qué sería la educación? ¿Qué sería de esa función pública? Entonces, mira lo interesante que es el tiempo del avance y desarrollo de la tecnología, ¿no? Lo tradicional ha sido bueno, muy bueno. Buenos intelectos, buenos personajes, buenos profesionales. Pero ahora se ha dado paso a lo moderno, donde ya utilizamos la tecnología. ¿Por qué? Porque el desarrollo es así, ¿no? ¿Y eso qué permite? Una función pública eficiente, una función pública real, actualizada. Ustedes, por ejemplo, saquen la cuenta, yo sé que mucho trabajo. Salimos de tu trabajo y con el celular de repente estamos entrando en el camino hasta que llega a la casa y buscar prender mi laptop, mi computadora y entrar a clases. Eso, ese ya puede ser una función pública moderna. Mire cómo se permite hoy en día, ¿no? En que, por ejemplo, el Poder Judicial, había tantos casos que la puerta cerrada no podías ir a realizar una actividad. ¿Por qué? Porque en lo tradicional antes se hacía presencialmente, presentabas tu documento, te sellaban, te firmaban y te venían. Pero una función pública ahora con lo moderno, abren una página, ingresas tu documento a esa página, te responde el juez o la jueza, ¿ya? Y va avanzando tu proceso judicial. Es en cuanto al Poder Judicial, un caso, ¿no?, de justicia, la función pública. Mire cómo la tecnología ayuda hoy en día. Repito, lo tradicional no ha sido malo, ha sido muy bueno esa función pública. Pero ahora en lo moderno, con lo que está pasando, nos está dando muchísima ventaja. Bien, jóvenes señoritas,